Bienvenidos nuevamente a una lección más de Escuela Sabática. En esta ocasión vamos a estar estudiando la lección número 6, que pertenece al último trimestre del año 2024. Esta lección lleva como título Más testimonios acerca de Jesús. Y el texto para esta semana lo encontramos en Juan, el capítulo 12 y el versículo 32, donde leemos de la siguiente manera: Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. El día domingo tiene como semitítulo Humildad. Juan el Bautista vuelve a dar testimonio. El día lunes, una nueva concepción acerca del Mesías. El día martes, aceptación y rechazo. El día miércoles, el testimonio del Padre. Y el día jueves, el testimonio de la multitud. Así que, sin más, vamos a comenzar con el repaso de esta lección, tratando de enfatizar lo más importante para que le sirva a usted a comprender y a compartir de una mejor manera, una manera más clara, la lección de Escuela Sabática. Día domingo está basado en Juan capítulo 3 del 25 al 36. Y vamos a leerlo rápidamente para que entendamos lo que está pasando acá. 25 al 36 de Juan 3. Entonces se produjo una discusión entre los discípulos de Juan y algunos judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, él también bautiza y todos van a él. Respondió Juan: No puede el hombre recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que yo soy enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo es el que está a su lado y lo oye. Se goza grandemente de la voz del esposo. Por eso mi gozo está completo. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que viene de arriba está por encima de todos. Que el que es de la tierra es terrenal y habla de cosas terrenales. El que viene del cielo está por encima de todos, y de lo que ha visto y oído testifica, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, ese atestigua que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios sobre él. Los discípulos de Juan estaban envidiosos y celosos por el éxito de Jesús, y temían que su maestro, que era Juan el Bautista, perdiera su popularidad. Hay muchos en la vida que aman más la religión que a Cristo. Hay muchos en la vida que se alegran más que la persona se convierta en bautista, metodista, adventista, a que se convierta en un cristiano sincero y humilde. Nosotros en nuestra iglesia muchas veces tenemos amigos y familiares que no deciden ir por nuestra religión, sino que van por otras religiones, y eso nos hace un malestar terrible y creemos que están incorrectos en la decisión que tomaron y no los aceptamos como deberíamos de aceptarlos. Eso es lo que está pasando aquí con los discípulos de Juan. No aceptan a Jesús, no están aceptando sus nuevos discípulos y están
con celos y envidia. Su negocio era quejarse de Cristo. Y la envidia es tan mala, la envidia es tan absurda, que aquí ellos no vienen y le dicen a Juan: mira, Señor, allá está Jesús al que tú bautizaste. No, ellos vienen y dicen aquí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel que ni siquiera queremos mencionar el nombre. No es digno que le mencionemos el nombre, pero ya tú sabes a quién nosotros nos referimos. Así es la envidia de diabólica. No quieren ni mencionar el nombre de Jesús. El que vino contigo, el que vino a ti, de quien tú diste testimonio. Juan no fue a Cristo, Cristo vino a Juan. Juan no fue bautizado por Cristo. Juan bautizó a Cristo. Juan no pidió el bautismo a Cristo, sino que Cristo pidió el bautismo a Juan. Jesucristo no dio testimonio de Juan, sino que Juan dio testimonio de Jesucristo. Aquí ven a un discípulo de Juan que se llamaba Jesús y ahora está siendo más grande, y en la envidia le dicen: mira, el que estaba contigo al otro lado. No podemos ni mencionar el nombre, pero ya tú sabes a quién nos referimos. Y Juan posiblemente les responde, quizás en lo que Juan les dice es la respuesta más sublime que un hombre puede dar. Una respuesta de humildad, porque él les dice, no puede el hombre recibir nada menos que le sea dado del cielo. Ustedes son testigos que yo les dije que yo no soy el Cristo. La novia no es mía. ¿Por qué la novia se tiene que quedar conmigo? La novia no es mía, la novia le pertenece al novio. Yo solamente soy el encargado de ser amigo del novio y de anunciar la boda de mi amigo, que es el novio. La novia es de él, no es mía. Yo soy el encargado de decirle a Israel que el Cordero de Dios quita los pecados del mundo, y decirles que hay bálsamo en Galaad y hay un médico allí. Me basta ser amigo del novio. Fíjense que Juan no entró en sentimientos ni simpatizó con un amor partidista. Él tomó las cosas de donde eran. Para esos tiempos había una costumbre bien interesante, y aún sigue habiendo, pero no tan pronunciada como esos días. En la comunidad judía, el mejor amigo del novio se le llamaba Shoshben, S-H-O-S-H-B grande E-N, Shoshben. Los griegos le llamaban paraninfa. Y esta persona era el mejor amigo del novio y era el encargado preliminar del matrimonio de su novio. Arreglaba el contrato, actuaba en nombre del novio durante el compromiso, organizaba y presidía la fiesta de la boda. Era una posición de honor que era en proporción de tan estimada como la del mismo novio. Y esta posición el novio se la daba al mejor amigo o al amigo principal. Y después que todo se terminaba y la fiesta había sido lo mejor, entonces el Shoshben se sentaba, se regocijaba en su alegría, y no había nadie más radiante que él en ese día. Y ese es el pensamiento que tiene Juan.
Juan, él está sabiendo que él es un Shosh Ben. El novio es el Mesías. La novia es la iglesia. En aquellos que estaban dispuestos a recibir a Cristo. Este es el amigo que ha arreglado el compromiso, que ha preparado los corazones de la novia para que cuando venga el novio se pronuncie el matrimonio y sea un momento feliz para el novio. Ahora Juan está de pie y escucha el novio. Ve que la multitud se agolpa alrededor de Cristo. Esa es la novia. La novia se acerca a Jesucristo. Ahora, ¿ve todo esto como en forma de envidia? No, para él es la consumación de la esperanza. La obra de su vida no ha sido en vano. La copa de él está rebosando y su gozo está cumplido. No envidia. Entonces él dice, porque es menester que él crezca y que yo disminuya. Por lo tanto, mi gozo está cumplido. Muchas veces hay en la iglesia hombres mayores como yo, que vamos ya cuesta abajo y luchamos por no dejar un puesto y sentirnos importantes. Cuando detrás de nosotros viene una juventud pujante que quiere servir al Señor. Muchas veces a nosotros nos toca decir como Juan, es necesario que ellos crezcan y que nosotros disminuyamos. Podemos tener el gozo cumplido. Podemos tomar esta experiencia, inyectárselo a los jóvenes y ver cómo aprenden con sus triunfos y victorias, como nosotros lo hicimos en un momento dado en la vida. Tenemos que aprender a desaparecer y darle una oportunidad a aquellos que nos van a suceder en la obra. Una oportunidad posiblemente de utilidad mayor. Pero nos tenemos que regocijar al ver que la gloria de la iglesia de Cristo aumenta. No tenemos por qué tener envidia, no. La novia no es nuestra, la novia es de Cristo. Yo no me estoy casando con la novia. Yo no tengo que sujetar a la novia, no. No es mi trabajo. Mi trabajo es ayudar al novio para que cuando la boda del Cordero y su iglesia se lleve a cabo, yo pueda decir mi gozo está cumplido, mi obra está terminada. No puede haber en el corazón de nosotros envidia porque apareció una persona superior o mejor que yo. No, es mi deber que ese invitado resplandezca con toda su gloria, porque esa es la novia de Cristo. Yo tuve en una iglesia un personaje muy peculiar, no voy a decir de qué país era, pero había sido pastor pentecostal y un día aparece y me dice, mira Tony, déjame predicar. Y le digo yo, sí, te voy a dejar predicar y le tenía miedo. Dije yo, no vaya a ser que me vaya a salir en una predicación con algo raro. Y me comenzó a acorralar hasta que yo no tuve otro chance que decirle, mira, el púlpito es delicado y yo quiero estar seguro que tú me vas a predicar algo bien. Te voy a dar la oportunidad un miércoles. Y me dijo, no, mis sermones no son de miércoles, son de sábado. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a poner a predicar y si ves que estoy diciendo algo malo, me enseñás, me haces una señal y yo paro y te entrego el púlpito. Y no pude más. Le tuve que entregar el púlpito
Su estreno fue un sábado, una predicación, y yo estaba nervioso. Y le pregunté de qué vas a predicar y me dijo del Espíritu Santo, tema difícil para predicar. Miren, hermanos, ese sábado ese hombre predicó. Y lo único que le faltó a la iglesia fue que echara humo y que las paredes temblaran. ¡Qué tremendo sermón! ¡Qué tremendo sermón! El hermano Antonio se quedó chiquito con sus sermones porque el hombre tenía personalidad, tenía carisma, tenía mucha sabiduría bíblica, textos de memoria, tenía esa euforia de predicar. ¡Qué tremendo sermón! Ahora es mi enemigo porque es mejor que yo, porque me desplazó. No, yo estaba joven, él era mayor que mí, ni siquiera era un joven, yo era un primer anciano joven. Pero yo tuve que decir, a mí me conviene bajar y a él crecer. ¿Qué me dolió cuando se fue de la iglesia, se mudó del lugar? Esa es la novia de Cristo. Entre más bella se la presentemos a Cristo, mi obra es más completa y mi gozo consumado. No puedo tener envidia de nadie, porque la novia no es mía, le pertenece a Cristo. Y no importa qué hermosa se ponga, al contrario de eso, yo tengo que cuidar que su vestido sea impecable, que su peinado esté de lo mejor, que esté bien preparadita, presentarle la mejor novia a mi amigo que es Cristo. No hay espacio para la envidia en la iglesia, no lo hay. Y ejemplo de eso es Juan. Él dijo, a él le conviene crecer y a mí bajar, porque yo dije que no era el Cristo. Yo soy amigo del novio, pero la novia es de él. Y mi gozo es que él tenga la mejor boda y esté complacida con su novio, complacido con su novia. Qué tremendo. Día lunes. Día lunes está basado en Juan 1, 32 al 36. Además, Juan testificó diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Yo lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Uno vivía en Nazaret y el primo en el desierto de Judea. Y nunca en la vida se habían juntado. El espíritu de profecía lo explica de una manera hermosa ese acercamiento de Jesús a Juan el Bautista. Dice que Jesús se le aparecía a Juan y le desaparecía entre la multitud. Y Juan lo lograba divisar y de repente se le desaparecía y Juan lo buscaba y se le dijo que ese era el Hijo de Dios. Y cuando lo buscaba se le había desaparecido de nuevo y se le volvía a aparecer. Había ansiedad en Juan. Cuando lo presentó dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo por mucho tiempo había creído en el versículo eso, donde dice, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él, había creído lo que había visto en una película de Jesús. En una película de Jesús, Jesucristo sale del agua y se ve una palomita que viene volando y se deposita aquí en su hombro y se queda allí. Pero el espíritu de profecía explica algo totalmente diferente. Dice que en el bautismo de Jesús fue una gran luz que descendió del cielo, luz
color amarillo, color dorado, como el oro. Y cuando esa luz tocó a Jesús, esa luz tomó la forma de una paloma gigantesca que con sus alas abrazó a Jesús. No había donde perderse. No era una simulación de algo pequeño. Era algo súper grande, luz caída del cielo, y cuando toca a Jesús lo envuelve completamente y esa luz toma la forma de una paloma dorada como que fuera de oro, y toda la gente pudo contemplar el espectáculo. Por eso es que Juan testifica y dice: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, es ese el que bautiza con Espíritu Santo. Es ese el Mesías. Y yo lo he visto y testifico que ese que se llama Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué más testimonio quiere para el día lunes? Punto. Terminamos. Vamos a pasar al día martes. El día martes está basado en Juan 6, versículo 51 hasta el 71. Muchos versículos. Este momento es después que Jesús ha alimentado 5,000 personas gratis, sin cobro alguno, y estas personas lo andan buscando de nuevo, porque casi siempre donde hay comida gratis hay muchas personas que se hacen presentes. Y ante esta búsqueda de comida gratis, Jesús dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ustedes buscan un pan físico, pero yo les quiero decir que en verdad yo soy un pan espiritual. Y el que coma de este pan vivirá para siempre. Y la gente decía: ¿cómo puede darnos de comer de su carne? ¿Cómo puede ser? Y más adelante no entendían de qué se trataba, y esa gran multitud lo abandonó. Casi 5,000 personas que componían la iglesia de Jesús se fue y quedaron sus discípulos. Versículo 60, al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿estos os escandaliza? Y después, déjeme resumir esto, le dice: ¿quieren irse ustedes también? Y Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque él era que lo iba a entregar y era uno de los 12. Fíjense que aquí vamos a hablar de la parte importante de acá. Jesucristo pronuncia unas palabras que enfadan a medio mundo. Y él dice que él es el pan que descendió del cielo. Y para ser salvo hay que comerse al pan que descendió del cielo.
Hay que comer a Él su carne y hay que beber su sangre para hacer vida, para tener vida. Y aquí le responden, qué dura es esa palabra. ¿Por qué es dura? Porque Jesucristo dijo esas palabras siempre en momentos cumbres. Se celebraba la Pascua. La Pascua era la liberación del pueblo de Israel. Se mataba un corderito con la sangre. Los hebreos habían pintado el dintel de la casa y su carne se la habían comido con panes sin levadura y aprisa. Eso se había hecho por siglos en Israel. Y ahora aparece Jesucristo diciendo que ya no se va a comer el cordero, sino que de aquí en adelante se va a comer la carne de Cristo y la sangre para tener salvación. Y a la gente le chocaba ese momento en que la tradición se rompe y comienza un nuevo evangelio. No entendían del aspecto espiritual, sino que lo confundían con sus ritos, con sus ceremonias, con sus fiestas como era la Pascua. Y eso era rechinante para ellos. No podían escuchar eso y se fueron del lugar y solo quedaron los 12 discípulos. Eran 5,000 que seguían y todos se fueron y Jesucristo les dice, ¿quieren irse ustedes también? El problema con el pueblo de Israel es que Jesús enseñaba que Él era superior a Moisés. Es que Jesús enseñaba que Él era superior a Abraham. Es que Él enseñaba que era superior a Isaac y a Jacob. Que Él enseñaba que era del cielo, que venía del cielo, cuando la gente había visto a María embarazada. Eso era lo que esta gente no podía comprender. Enseñaba que Dios salvaría a todos los que había escogido y solo a estos. Pero es que Dios los escogió a todos. Enseñaba que Él era el pan del cielo. Enseñaba que para tener una expiación y salvarse se necesitaba comer su carne y beber su sangre. Y la gente decía, ¿qué evangelio es este? ¿Qué es lo que este nos está predicando? Este es el Galileo que dice que viene del cielo y ahora no hay que comer el cordero pascual, sino que hay que comer su carne y hay que beber su sangre para ser salvo. Fíjense que la naturaleza humana de Cristo nunca había estado en el cielo. No había ido al cielo. Pero siendo Dios y siendo hombre, su parte divina había descendido del cielo en el milagro de la concepción, pero su parte humana no venía del cielo, venía de una mujer. La mujer le prestó la humanidad para que él pudiera revelarse a la humanidad. Pero la parte central de él, en inglés se llama el core, en español sería su esencia, lo principal, lo de él, adentro de él, venía del cielo, era divino. Y eso el mundo judío no lo pudo entender. Y por eso es que le rechinaban esas palabras. Y todos, hasta los discípulos, murmuraban de esto. Y por eso es que dijeron, oh, cuán dura es tu palabra, ¿quién la podrá entender?
Por eso es que la lección del martes se llama aceptación y rechazo, porque hay algunos que aceptaban, pero la mayoría rechazaba esto. Y así pasa en nuestros tiempos modernos. Hay muchos que aceptan y hay muchos que rechazan. Esto siempre ha sido y siempre será, porque las cosas de la religión sencillamente se aceptan por fe. El hombre normal, el hombre naturalmente no puede entender la religión si no aplica la fe. Es imposible. Alguien se puede aprender la Biblia y si no cree sencillamente viene a ser un intelecto bíblico. Pero el cristianismo no consiste en un intelecto bíblico. El cristianismo consiste en creer y obedecer muchas veces lo que no se puede entender. Día miércoles, el testimonio del Padre. Está basado en Juan 5, del 36 al 37. Y dice, vamos a leerlo esto, y dice de la siguiente manera: pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, las obras que el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Fíjense que Jesucristo presenta una serie de obras que no se pueden refutar, no se pueden negar. Tiene un testimonio mayor. La evidencia de él es más fuerte y decisiva. Los milagros que hizo, algunos profetas hicieron algunas cosas de él, pero no de la manera como lo hizo Jesucristo. El Padre le había encomendado una obra que hacer y por eso él dice, yo tengo más grande testimonio que el de Juan, porque Juan no hizo ningún milagro. Juan predicó de que vendría el Mesías para que se cumpliera la profecía de Isaías. Ningún humano ni ningún ángel podía haber hecho lo que Jesucristo hizo. Y por eso él dice, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, y lo que estoy haciendo es las obras que mi Padre me ha dado. Ahora, recordemos que Mateo 3:17 dice que en el bautismo de Juan, aparte de la luz que vino del cielo y lo envolvió, y esa luz tenía la forma de una paloma gigantesca, también se escuchó la voz de Dios desde el cielo, la cual dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a él oíd. El gran problema aquí es que el pueblo está consciente de que viene de una mujer. El pueblo ve inclusive en muchas ocasiones a su madre llamada María que anda cerca de él y no puede en su mente sobrepasar la idea que viene del cielo cuando apareció de una mujer. No pudieron entender al Mesías.
Fíjense que el espíritu de profecía dice algo bien interesante. Dice que los grandes de la ley de Israel que tenían la obligación de leer las profecías se confundieron en la interpretación de las profecías. Lo que la Biblia habla de la segunda venida de Cristo, que viene en gloria y majestad, ellos la tomaron que era la primera. La segunda venida de Cristo es muy diferente que la primera. La primera viene como un niño indefenso, no tiene ni dónde nacer, no tiene un lugar para nacer, no nace en cuna de reyes, nace de padres humildes, lo más pobre de la ciudad posiblemente. Pero la segunda venida es totalmente diferente. Viene con poder y gloria, con majestad, con ángeles. Y los judíos tomaron la segunda venida como que fuera la primera. Por eso es que cuando la primera vino, ellos no creyeron porque en su mente tenían la imagen de la segunda venida como que era la primera. Aparte de eso, Jesús les enseñó muchas profecías donde apuntaban hacia Él, pero por tener una imagen equivocada y un espíritu orgulloso, aunque comprendieron todo lo que Jesucristo les enseñaba, no pudieron aceptarlo como Mesías. Hace unos días estuve escuchando la entrevista de un hombre judío muy prominente, muy escuchado. Y él explicaba lo que los judíos piensan de Jesús. Y él decía, es un ciudadano muy importante del mundo judío. Y después de explicar lo que los cristianos creen y lo que los judíos creen, él terminó diciendo, nosotros los judíos evitamos a este señor lo más que podemos por todo el mal que le ha causado al pueblo judío desde que nació hasta que murió en la cruz. Ellos reconocen ese mal. Donde está equivocado es que Jesucristo no les causó ese mal, sino que ese mal ellos lo decidieron por su propia voluntad y lo pidieron de su propia voluntad al rechazar a Jesucristo como el Rey de ellos, porque en la cruz ellos gritaban que ellos eran los culpables y que su sangre cayera sobre ellos y sobre sus hijos y los hijos de sus hijos, y esa oración fue escuchada por Dios, y allí un pueblo que a pesar de todos los sufrimientos que ha tenido, nunca ha desaparecido como pueblo, sino que han aguantado en carne viva una maldición que ellos mismos decidieron echarse encima. Jesucristo vino a darles una bendición, ellos lo rechazaron y pidieron en vez de una bendición una maldición, y Jesucristo entregó esa bendición a usted y a mí, que somos gentiles, pero ahora somos por fe parte del pueblo de Israel. Día jueves, el testimonio de la multitud. Vamos a leer lo del día jueves porque es interesante. El día jueves está basado en Juan 7:37 al 53. Dice, en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Entonces, algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente es el profeta.
otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que de la descendencia de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces división entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderlo, pero ninguno le echó mano. Los guardias vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Entonces estos le preguntaron, ¿por qué no lo habéis traído? Y los guardias le respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Y le respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Y cada uno se fue a su casa. Qué interesante. Vamos a estudiar esto porque esto tiene mucho estudio para acá. La fiesta de los tabernáculos se realizaba en el otoño de Israel, que está en el hemisferio norte. Yo no sé si ustedes logran ver atrás cómo los árboles van cambiando de color. Es una etapa hermosísima donde los árboles cambian sus hojas, todo tipo de color. Pues la fiesta de los tabernáculos era por este tiempo, y Dios había dicho al pueblo de Israel, todos van a ir a Jerusalén y van a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Todos van a abandonar sus casas, sus animales, y nadie se va a preocupar porque yo lo cuido. Y los judíos, antes de salir de su casa, decían, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Y el temor de Jehová caía sobre todos los vecinos de Israel, y nadie se atrevía a entrar en la propiedad israelita, porque el temor de Jehová los detenía. Qué cosa más impresionante. Y mientras caminaban para Jerusalén, recogían ramas de colores, recogían palmas, recogían todas las cosas bellas de la naturaleza. Y esta fiesta, que duraba 7-8 días, de un momento a otro Jerusalén agarraba color. Se hacían cabañas arriba de las casas, dentro de las casas, en las calles, en los parques, en las colinas, fuera de la ciudad, y de un momento a otro la ciudad estaba plenamente colorida. ¿Sabe que este campamento de Gilead, de los conquistadores, la gente del pueblo de Gilead nunca había presenciado algo tan interesante? Yo me quedé en un lugar alto. Yo llegué unos días antes, y 2 días antes que comenzara el campamento no se veía nada. Se veían unos pocos carros, alguien aquí, y el pueblo de Gilead estaba curioso de ver cómo esa cantidad de niños iba a llegar allí. Y un día antes, cuando se abrió el campamento, yo desde las alturas contemplaba a cada hora cómo ese campamento gigantesco, tendría que estar ahí para entender lo que es ese campamento, comenzaba a agarrar color. Tiendas de campaña de todos los colores se iban levantando en perfecto orden, y en cuestión de 12 horas eso estaba lleno de miles de niños con colores. ¡Qué cosa más hermosa! Yo le llamo la fiesta del tabernáculo moderno. Así era allí. Y todos los días, el primer día, el sacerdote resonaba esperando que amaneciera, que el sol saliera, y resonaba la trompeta de plata. Y cuando esta trompeta sonaba, se inauguraba la fiesta del tabernáculo, y el pueblo gritaba buena mañana, y comenzaba la fiesta de agradecimiento a Dios.
¿Qué es lo que pasaba allí? El pueblo se dividía en tres todos los días. Una parte iba a los bosques a traer ramas de palma, mirto y sidra. La segunda parte esperaba en el templo y otra parte del pueblo se dirigía con un sacerdote que iba hasta el estanque de Betesda o de Siloé, y allí llevaba un vaso de oro y lo llenaba con esa agua del estanque de Betesda, y regresaban sosteniendo esa agua en ese vaso al templo al son de trompetas. Pasaban por las puertas de las aguas, entraban al atrio de los sacerdotes, y allí se unían otros sacerdotes con vasos de vino, y el agua se vertía a un lado en un embudo de plata, y allí cantaba el pueblo el gran Jalel. El gran Jalel es del Salmo 113 al 118, donde solo hay salmos de alabanza. Te agradecemos, Señor, por esto. Te agradecemos por lo otro. Te agradecemos. Solo son himnos de alabanza. Salmos 113, 114, 15, 16, 17 y 18. Unos pequeñitos salmos de agradecimiento. Ahí el pueblo sacudía las ramas del sauce que habían llevado. Era una fiesta increíble lo que estaba pasando allí. Y era todo el tiempo. Y allí era para que se cumpliera lo que decía Isaías 12:3. Agradecían a Dios porque los había sacado del desierto, de un lugar seco a una tierra que fluía leche y miel, que tenía arroyos de agua viva. Entonces ellos daban agradecimiento por Isaías 12:3, donde dice: con gozo sacaréis aguas de la fuente de salvación. Una fiesta de agradecimiento por las bendiciones de Dios, de tener una tierra propia que fluía leche y miel. Hermosa fiesta. Y cuando estaban vertiendo, dice la Biblia, en el último día, en el más principal, cuando iba a terminar, el versículo 37 dice que cuando estaban derramando esa agua y ese vino, que esa agua habían traído del estanque de Siloé, antes de cantar el gran Jalel, allí en ese mismo momento Jesús se pone de pie y con voz clara dice: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Rompe lo que está pasando allí, la solemnidad, y su voz se escucha, que no es el agua del estanque de Siloé, el agua importante, sino que es Él mismo, el agua de vida, y todo aquel que bebe de Él, de su interior brotarán también ríos de agua viva. ¡Qué tremendo! Jesucristo golpea en el momento preciso, en el momento más solemne. No es el estanque de Betesda, es Jesucristo, el agua verdadera. Y allí el pueblo se divide. Unos decían: verdaderamente este es el profeta. Y otros decían:
este es el Cristo. Y queda el pueblo dividido completamente. Había un problema allí, porque a Jesucristo se le llamaba Galileo. Y la gente decía allí, ¿puede salir algo bueno de Galilea? Si la profecía dice que es en Belén que van a nacer, pero este es Galileo, entonces este no es el Mesías, este es un profeta. Y otros decían, no, este es el Mesías. Jesucristo fue crecido en Galilea. Capernaum fue su ciudad. De allí era él. Pero Miqueas 5:2 dice, la profecía de Miqueas 5:2 dice que el Mesías tenía que nacer en Belén. Lo que el pueblo de Israel no sabía, y era la confusión y la división, era que aunque Jesucristo era de Galilea y en Capernaum su ciudad, su nacimiento fue en Belén, como dijo Miqueas. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Éfrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. ¡Qué tremendo! De allí van a ser el Mesías. Lucas 2:4 dice, también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, quien José su padre, y María también venía de allí, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí, se le cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesucristo nació en Belén. Le decían el Galileo o Nazareo porque esa es la zona donde él había crecido y vivido todo su tiempo, pero su nacimiento fue en Belén, como la profecía de Miqueas lo dice. Yo nací en una ciudad llamada San Vicente, oriundo del Salvador, pero pequeñito me llevaron a San Salvador y yo he vivido parte de mi vida en San Salvador. Cuando a mí me preguntan de dónde eres, yo no digo que soy de San Vicente, yo digo que soy de San Salvador, porque allí me he crecido. Pero no nací allí, nací en San Vicente. Algo así es lo que está pasando aquí. Mateo 2:2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Había nacido el Mesías. Se turbó una ciudad entera y su rey, porque había nacido el ungido. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le respondieron, en Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta. Ve que ellos fueron a estudiar y entendieron a dónde tenía que nacer el Mesías. Y ellos siguen diciendo lo que dice Miqueas 5:2, y tú, Belén de la tierra de Judá,
¿No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo de Israel. Ellos repitieron lo de Miqueas, o sea que al estudio quedaron conscientes que el Mesías había nacido, y de allí Herodes mandó a matar a todos los niños menor de 2 años que vivían en Belén. ¡Qué confusión! Porque Jesucristo sí había nacido en Belén, pero le decían Galileo porque se había crecido en esa parte de Galilea. Y los alguaciles llegaron a aprender a Jesús y no pudieron, porque en su vida nunca habían escuchado hablar a un hombre así. No pudieron porque el temor de Dios se apoderó de ellos. No pudieron porque el gran reloj del cielo que da la hora perfecta aún no había marcado la hora. No pudieron porque no había llegado la hora. Por eso es que no pudieron. Pero ellos vienen y dicen, no pudimos, porque en la vida nunca habíamos hablado un hombre así. Y ellos dicen, ¿ya también se convirtieron ustedes? ¿Acaso un gobernante aquí se convirtió? Sí, había uno, Nicodemo, allí estaba, convertido. Interesante. Y ellos dicen allí, fíjense la parte que ellos dicen, son malditos porque no entienden la ley. ¿Qué palabras más duras de los dirigentes del pueblo de Israel? La palabra maldito, en verdad, la traducción son execrables, sin importancia, despreciables, dignos de ser cortados del pueblo, dignos de ser expulsados porque no tienen la ley. Fíjense que el versículo en verdad de ellos está diciendo, déjenme buscarlo, 49 dice, pero esta gente que no sabe la ley, maldita es. Qué tremenda expresión. Ahora, hay que entender algo muy interesante con Nicodemo y ellos, porque Nicodemo en verdad le dice a ellos, ¿es lícito condenar a un hombre si ni siquiera se le ha escuchado? ¿Acaso nuestra ley permite eso? Cuando Nicodemo le dice eso a ellos, los está maldiciendo aún peor que de la manera que ellos maldecían al pueblo. Porque ellos maldecían al pueblo por ignorancia. Ellos decían, este pueblo es maldito porque no conoce la ley. Pero aquí Nicodemo les está diciendo, si ellos son malditos, ustedes son más malditos porque aún conociendo la ley no lo obedecen. Y por eso es que él cuidadosamente les pregunta, ¿nuestra ley permite condenar a un hombre cuando ni siquiera lo hemos escuchado? Ustedes están maldiciendo a esta gente porque no conoce la ley. Maldíganse ustedes también porque ustedes, aún conociendo la ley, son tan desobedientes como estos que no la conocen. Es una reprensión terrible que les da Nicodemo, pero no lleva el nombre de reprensión, lleva el nombre de enseñanza.
Es interesante y ahora ellos recurren a algo bien interesante y ellos dicen, ¿eres tú también Galileo? ¿Eres tú del mismo pueblo? La gente del mismo pueblo tiende a defenderse aunque estén equivocadas, porque son del mismo pueblo. Y ellos creen que hay una superioridad porque ellos conocen la ley y la superioridad del hombre no es por conocer la ley, sino por obedecer a Dios. Fíjense que en Job 12 hace una diferencia tremenda entre la gente anciana que muere sin ley y la gente anciana que tiene la ley. Job 12:20 dice, quita la palabra a los que hablan con seguridad y priva de discernimiento a los ancianos. Y el mismo Job 12:12 dice, en los ancianos está la ciencia y en la mucha edad la inteligencia. Hay dos tipos de personas, dos tipos de ancianos. A los que no tienen la ley se les quita el discernimiento y a los que tienen la ley se les da ciencia e inteligencia. Tener la ley es algo maravilloso, pero aquí los fariseos no entienden que no es el acto de tener la ley, sino es el acto de obedecer la ley. Están maldiciendo a un pueblo porque no conoce la ley y ellos que la conocen aún también son malditos porque conociéndola no la obedecen. Para el pueblo adventista del séptimo día no es necesario solamente tener la ley. Para el pueblo es necesario conocerla. Para terminar, déjenme decir algo muy interesante que los fariseos le dijeron a Nicodemo. Le dijeron, mira, ponte a estudiar y dinos si de Galilea ha salido alguna vez un profeta, si de alguna vez ha salido algo bueno, y la tenían bien equivocada también. Es que miren, hermanos, el problema es que cada vez que vamos contra Dios, casi siempre se va contra la razón. En nuestra iglesia hay muchas personas que tienden a ir en contra de Dios y terminan yendo contra la razón hablando descabelladuras. Porque ir contra Dios se le va la sabiduría, la ciencia. Y uno queda perdido en los pensamientos contradictorios del humano. Y ahí le dicen, ¿acaso ha surgido alguien importante? Estudia a ver si encuentras si de Galilea ha surgido alguien importante. En 2 de Reyes 14 dice que Jonás era de Gatefer o Gatefer. Gatefer, hijo de Amitai, es el mismo Jonás que Dios lo mandó a destruir a Nínive, era de Galilea. Ahí tenemos uno. Tisbe era de Galilea y de allí venía uno de los profetas más poderosos que ha existido en el mundo judío, como es Elías Tisbita. Venía de Tisbe, que pertenece a Galilea. Segunda Reyes 14:25 dice que Nahum, el profeta Nahum, venía de un pueblo llamado El Kosh, que posiblemente era de Galilea. Oseas venía del reino del norte y se desconoce exactamente de qué lugar, pero Oseas se cree que también venía de Galilea. Y había otro profeta importante que venía de un lugar llamado Abel Meola, que estaba al norte del valle del Jordán,
y que era de Galilea y su nombre era Eliseo. Así que lo tenían equivocado los fariseos. Le dijeron: Nicodemo, date una estudiadita, por favor, y cuéntanos si encuentras a alguien importante que venga de Galilea. Pues sí, viene Jonás, viene Elías, viene Nahum, viene Oseas y viene Eliseo. ¿Quieren más todavía? Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por su atención. Esperamos que les sirva de algo la lección y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana con otra importantísima lección de escuela sabática. Feliz semana a todos.